Buenos días. En esta clase, bueno, el título dice la manipulación del injerto, pero tocaremos otros tantos puntos, como es tanto la documentación de la forma del implante, cuándo se implanta, cuándo se menciona el quimerismo completo, cuándo tenemos que hacer la siguiente vigilancia post-trasplante, tanto a corto como largo plazo, y pues los diferentes métodos que tenemos de la manipulación como tal de las células que vamos a injertar en nuestro paciente. Entonces vamos a llamar injerto a estas células madre hematopoyéticas del donante que se van a instalar o que se van a aplicar a la médula ósea del receptor o del huésped y que luego van a dar lugar a todas las demás líneas celulares ya como células sanguíneas maduras. Para la FAC o para el Centro de Investigación Internacional de Trasplante de Sangre de Médula Ósea, la definición como tal del injerto va a ser aquella que se presenta tras un periodo de aplasia y después vemos una recuperación de neutrófilos que lo definen como un recuento arriba de 500 células en 3 mediciones continuas consecutivas y la recuperación también de plaquetas con un recuento arriba de 20,000, también en 3 días consecutivos de medición, pero 7 días previos no debe haber ninguna transfusión de plaquetas que nos interfiera con este aumento de las plaquetas. Entonces, hablando Y del... las células rojas, como las, ahí mencionaste neutrófilos y plaquetas, me faltaría la serie roja. Bueno, para estas dos instituciones solo marcaban neutros y plaquetas, pero también para las células rojas debe haber el mismo periodo de 7 días que no haya transfusiones y una hemoglobina, bueno, en unas decía arriba del percentil 50 para la edad o arriba de Pero 8. más va bien con los reticulocitos. Los reticulocitos Ok. deben ser superiores a 1% y mantener la hemoglobina. Sí. Ajá. Entonces, esta imagen es como la representación de cómo se va a ir haciendo la adherencia de las células madre hematopoyéticas. Ay, perdón, otro detallito. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo implanta? ¿Qué implanta primero? ¿Qué implanta después? Ah, viene más adelante. Puse una tablita más adelante del momento en el que cada celulita se va implantando. Esta es la imagen representativa de cómo pues la célula madre hematopoyética se implanta, o sea, se ingresa a la médula ósea del huésped y primero todas las selectinas y las integrinas que se expresan pues aquí en la membrana de nuestra célula madre empiezan a interaccionar con el estroma y con el medio ambiente de la médula ósea del huésped y hacen algo que se llama adherencia del endotelio vascular y se forman unos nichos en el microambiente y después empieza como la movilización hacia la parte endóstica del hueso, hacia los sinusoides, en donde van a interaccionar este receptor, que es el CXCL12, junto con el CXCR4, que se expresa en nuestra célula madre hematopoyética, para ubicarse ya como tal aquí, y aquí empieza la replicación y más bien la formación de todas las líneas celulares a células maduras. Como lo mencionaba la doctora, cada linaje celular tiene diferentes momentos de injerto. Se dice que los neutrófilos son los primeros, sí, son el primer tipo de células que se injertan prácticamente entre la primera y la cuarta semana después de la infusión de las células madre. Después menciona que son las plaquetas entre las 3 y las 8 semanas posteriores, pero se dice que este es un primer injerto, sin embargo no vamos a alcanzar recuentos plaquetarios normales porque puede llegar hasta los 3 meses para que tengamos ya como tal un recuento plaquetario normal. Los glóbulos rojos se implantan entre el primer y el tercer mes después de la infusión y el tejido linfoide es el último en injertarse. Se dice que sí, los primeros son pues los linfocitos T, pero tardan casi hasta 1 o 2 años después de la infusión del trasplante en tener pues como tal ya las células maduras. Esta es una tablita que resume la mediana o la media de días en los que se prevé, perdón, que se implante cada célula, pero marca sobre todo esta comparación entre qué tipo de trasplante estamos observando y la fuente. Si vemos, por ejemplo, en un trasplante autólogo,
viene de sangre periférica, que la fuente sea de sangre periférica. Los neutrófilos tienen una media de implantación de 12 días. Sin embargo, si nos vamos a uno halogénico que no esté relacionado, que sea de cordón umbilical, va a una media de 23 días. Y si se fijan, los rangos son mucho más grandes. Por ejemplo, en el autólogo va hasta 2 semanas lo máximo, pero en el halogénico hasta casi 133 días. Entonces, esta tablita... El de cordón umbilical, ¿eh? El de cordón umbilical, perdón. Entonces, esta tablita lo que quiere hacer referencia es que no podemos estandarizar los días para todos, siempre va a depender el tipo de trasplante al que nos estamos exponiendo, la fuente del trasplante y nada, vuelve a como reforzar los datos que nosotros vamos a medir, al menos pues en sangre periférica, para nosotros decir que realmente ya se tiene una implantación. Entonces aquí yo les puse como los puntos importantes que en términos del injerto del neutrófilo como tal, tanto por fuente del donante, las células madre de sangre periférica que se movilizan por algún factor de crecimiento, generalmente se injertan más rápido, entre 7 y 14 días después de la transfusión, en contraste con las que son de sangre periférica de un donante halogénico que se injertan hasta dentro de 10 a 21 días después de la infusión. Y en comparación con la médula ósea, halogénica, que esta tarda entre 14 y 21 días en injertarse. Y como vemos, la de sangre de cordón son las más lentas en injertarse, con una media de hasta 40 días. Eh, y como bien les mencionaba, como recordábamos en esta tablita, sí es importante estar checando los niveles porque de aquí vamos a nosotros decir si realmente ya se tuvo un implante o no, pero también los artículos y las fuentes que revisé mencionaban que también va a haber síntomas pues clínicos que nos pudieran dar, pues sí, como estas señales de alerta de que el injerto está, como quien dice, haciendo su trabajo. Se mencionaba que se podía presentar signos y síntomas como si fuera una gripe, que empezaban esta tormenta de citocinas, pero tenía que ser un proceso autolimitado. Sí tener fiebre, escalofríos, algo de eritema, que de hecho es de los primeros o de los principales efectos secundarios pues,
No tanto porque si se fijaron, cuando ella expresó lo de la FACT, muchas unidades pequeñas y medianas, y si alguno de ustedes va a poner una unidad se va a dar cuenta de eso, pues no es fácil poner toda la implementación de los recursos por el costo. Lo que haces es identificas quién sí te lo haga, creas un convenio y ese convenio te avala de que tú tienes ese servicio. Okay. Y tú ya nada más te encargas de tener tu unidad correctamente instalada. O sea, no creas que todos los bancos de todo el país tienen todo. Ok. Sí. Pero no es una limitante No, no es una estar dentro de la limitante. institución. No, hemos trabajado con Banco de Sangre del Instituto Nacional de Pediatría cuando se usaban aquellos afluidénticos con depresiones in vitro. Hicimos un trasplante así también. O sea, fuimos a Ciudad de México, se hizo el proceso, la regresamos hace ya varios años. Con INTO hemos hecho poco, si podría está el convenio. Y con Sangre de Cordón aquí en Guadalajara también lo hicimos, que era una empresa como tal, y que nos sirvió, aunque finalmente es otra institución, ¿no? Sí, igual lo que usted dice, porque cuando, por ejemplo, yo ya roté en Banco de Sangre ahorita, y si hablaban, pues están las máquinas, pero sí lo que usted dice, solamente queda una persona y está ya casi a jubilarse de las que estaban antes, según lo que entendí. Solamente Sí. se hace, pues es como, las máquinas están, pero solamente se utilizan para... No sé si recuerdan la doctora cómo hace énfasis de los químicos, el químico que es, o sea, uno como médico, director de banco, tienes que tienes que tener gente muy Sí, pero no se calificada ve. que maneje la célula. Claro, porque de eso depende, pues, Por eso es que la plática de ayer la hizo ver facilita, pero no es facilito. Ella tuvo el entrenamiento de manipulación de células. Ella es una ferecista. Ella se supone que se iba a dedicar a apoyarnos en nosotros. Nosotros lo más que luego tuvo temas de vida que le hicieron, pues, tener que salir. Sí, pero no está en esa área para nada. Esa área ya se quedó otra vez sola. Sí. Pues, Ahí va. y ver quién estaba conectado. Digo, no sé qué tanta gente se esté conectando, Pero creo que son los... sí, pues yo le desconecté. Sí. Según yo no vi a nadie más conectado, doctora. Ok, listo. Bueno, entonces, retomando, em, existen diferentes síntomas y signos que el paciente puede presentar que nos pudiera sugerir que el trasplante está, o más bien que las células están empezando a secretar estas citocinas, sobre todo las células nuevas del donante como tal en este receptor. Pero sí mencionaba algo como importante, es que el proceso tiene que ser autolimitado. Les decía que se ve que en los primeros días después de la infusión de estas células, el rash generalizado, el dolor abdominal, algunas mucositis o el edema perioral puede ser pronto después de esta infusión, pero no va más allá de una semana de síntomas, por eso lo refieren como similar a una gripe, porque se autolimita, solo refiere pues tratamiento sintomático, pero aquí también lo menciona que si ya se hace esta tormenta mucho más prolongada, se denomina como un síndrome hiperinjerto y se puede requerir realmente ya un tratamiento específico, que en este caso sería un ciclo corto de esteroides. Entonces nos podemos guiar tanto con la clínica como el conteo celular pues en sangre periférica. Pero entrando ya como más en el tema que es la manera ella nos menciona, sí, es que acá no sé qué pasó. Los requisitos, sobre todo del FAT, para que estas células que se van a trasplantar o que se van a poner en este receptor
deben ser específicas y deben ser de calidad, deben tener cierto volumen, cierto número de células, cierta viabilidad del tejido una vez que está pues fuera del paciente, la composición como mínima que debe requerir, así como pues nosotros garantizar que está estéril antes de comenzar pues con la infusión de esto. ¿No? ¿Se quitó? Pero ahí sí. ¿Se conectó? Ujú. Como que se está yendo el internet. Sí. Pues está yendo un buen de rato y casi no hemos tocado en realidad el nudo de la clase. Ya van 17 minutos. Si no, que se conecten en su celular y dale aquí. En la- Ya se ve. Sí, listo. Anita. Y bueno, hablando como de la manipulación física que se hace en estos productos, es sobre todo para definir y optimizar el volumen, la composición celular. Y como tal, estos productos tienen como manipulaciones básicas, que es la centrifugación y la criopreservación. Si se acuerdan, la clase de la doctora Dinora nos habló un poco de la criopreservación, que es la adición del DMSO, y nosotros nos vamos a enfocar más en este lado de la centrifugación, sobre todo por la reducción del volumen y de los eritrocitos. Pero también nos vamos a enfocar como en las manipulaciones más complejas sobre la composición celular para que cumplan pues estos requisitos del trasplante individualizado. Este es como un compendio de todas las manipulaciones o todos los efectos en los que se está usando pues el trasplante como tal. Lo que queremos ver en esta clase es la manipulación sobre todo de las células T para controlar el H y para mejorar esta reconstitución inmunitaria que tiene el paciente, además de hacer una selección como tal específica de progenitores, tanto CD34 como CD133, para producir estos injertos que son concentrados en células madre y la eliminación de linfocitos CD3, CD19, así como su receptor y el CD45, que nos habla pues esta disminución de los linfocitos aloreactivos para obtener un menor riesgo de falla al injerto. Y la última parte nos habla de estas células T específicas de patógenos que también se han estado implementando, en donde el injerto como tal se manipula para que estas células sean específicas de cierto virus, se implantan en el paciente y hacen pues otra función extra al trasplante. Entonces, como vemos aquí, el objetivo de esta manipulación es disminuir todas las series de los linfocitos T, sobre todo 13 y 19, y dejar la mayor cantidad posible de células madre, que sería en este caso el CD34 y el CD113. Entonces aquí vamos a ver que se tiene que llegar a una reducción de volumen, sobre todo por la cantidad que se le puede implantar a un niño pequeño mediante la centrifugación y eliminación de todo el sobrante, también la depresión de eritrocitos, sobre todo si tenemos un paciente con incompatibilidad de grupo sanguíneo, la reducción del plasma, que esta nos va a llevar a tener isoaglutininas pues en un porcentaje mínimo y así reducir la concentración también de heparina. Y como les mencionaba, la depresión de las células T para eliminar pues
que se pueden eliminar por técnicas tanto físicas como inmunológicas. Entonces, ya entrando como tal, si recuerdan, pues las stem cell son principalmente aquellas que expresan el CD34 y el CD133. Esto fue el primer método que proporcionó a los injertos con un bajo número de células T a enriquecerse y por lo tanto permite evitar en mayor porcentaje el H de una manera pues más eficaz. Además, se demostró que hay una supervivencia aumentada y una disminución de de la recaída en comparación con aquellos injertos que no tenían este enriquecimiento. Em, Normalmente sí tenemos pues células madre, pero están en bajas concentraciones y es por eso que es como lo primero que se propone en cuanto a la manipulación del injerto. Aún así, la literatura refiere que sí hay cifras de células T que concomitan con las células madre y que incluso puede haber un porcentaje significativo de precursores B, hasta en 1 a un 3%. Sin embargo, este porcentaje pequeño no causa reactividad como tal. Por eso nos enfocamos más pues en las células T y es por eso que lo siguiente fue la reducción del CD3 y del CD19, que estos pues son expresados en los linfocitos T. Esto proporciona injertos pues casi intactos con posibles efectores que permiten un rápido injerto y una prevención del H. Y el objetivo de eliminar las células T, como les mencionaba, pues son estas células reactivas al huésped del donante para prevenir el H al mismo tiempo que conserva pues esta inmunidad del donante. Existe un compendio en donde están todos los sede o los clústeres que refieren a qué célula pertenece cada uno y se ha visto que estos dos son los principales que se expresan en membrana junto con el receptor pues, de las células T, para iniciar la presentación de antígenos y toda esta cascada inflamatoria. Es por eso que es como el target, pues el 3 y el 19. Y otro de los más importantes es la depresión como tal del receptor de los linfocitos alfa beta, que si recuerdan, pues este receptor tiene una parte bueno, se presenta en la membrana y pues es el principal que nos va a llevar al procesamiento, sobre todo cuando tenemos al antígeno y a esta vía de señalización hasta intracelular para empezar la transformación del linfocito, ya sea un linfocito reactivo, un linfocito citotóxico o hasta las natural killer. Entonces, esto es también junto con el CD3 y el CD19 de los importantes, la depresión como tal de este receptor nos marca que está asociada con una alta eficacia de la depresión después del CD3 y compara que es similar al beneficio del enriquecimiento con la CD34, entonces lo ponen como en un punto equiparable. De hecho, aquí este es un estudio en el que bueno, se meten diferentes pacientes con diferentes enfermedades a los cuales se les hizo un trasplante de células madre hematopoyéticas que ya estaban depletadas con CD13, con CD19 y con el receptor y se les da seguimiento para ver quiénes hacen o en qué porcentaje presentan H y con qué enfermedad libre de eventos. Y si vemos aquí, hasta, bueno, lo mínimo que se presenta es que ni siquiera se puede evidenciar, que ni siquiera hacen H o que no tienen ninguna recaída. Pero el porcentaje que se estudia o que Entonces, más los que se bien, murieron, ¿no? Mortalidad relacionada con que. sí, pero por ejemplo en esto no fue, o sea, ninguno, aquí no hubo ninguna muerte. Aquí sí hubo un H extenso de hasta el 39%, pero la supervivencia global iba en unos hasta porcentajes de hasta el 96% a los 15 meses o del 72% hasta los 5 años. Entonces, aquí es pues el estudio que sí equipara el hecho de enriquecer con el CD34 y el CD133 junto con la depresión.
Y entonces, los puntos claves como tal de la manipulación del injerto es este enriquecimiento del CD34, que produce preparaciones de células todavía más concentradas, con células T y B poco concomitantes que nos llevan a esta reacción y a la presentación del H. Y además que cuando se ha visto que depletan el CD3 y el CD13, el CD19, aún se preserva esta cantidad de células natural killer que no es reactiva, pero que sí nos va a ayudar con este efecto de injerto contra leucemia, por ejemplo. Entonces, sí nos quita esta parte de linfocitos T, pero nos preserva las natural killer, también lo mencionaban como un punto importante. Y algo que me pareció, pues no sé si innovador, porque desconozco si es nuevo, pero algo que le llamaban stem cell boost, que eran como estos reforzadores. Se decía que pues en diferentes bancos se estaban haciendo manipulaciones de injertos solo con CD34 y CD133, y cuando veíamos que el paciente no estaba llegando al quimerismo total o que no estaba llegando al implante como tal, se daban como estos Sí, sí, shotcitos boost infusiones de linfocitos ajá, del donante. para como reforzar, y no lo marcaban como un segundo implante, solamente como un refuerzo del mismo donador. Y lo que les mencionaba también, Eso tiene que muchas limitantes, por ejemplo, sangre de cordón o no relacionado, que pues no tenemos es la poquita opción. muestra, sí. Entonces, más bien cuando es alguien que tienes disponible para la ciencia, como un hermano. Sí, cuando hay mayor familiar. cantidad, porque sí, no es poquita. Y otra también se veía que, pues si recuerdan, los pacientes son muy propensos sobre todo a infecciones por Epstein-Barr y citomegalovirus cuando recién se hace el trasplante, y algo que mencionaban son las células T manipuladas con antígenos específicamente del virus que pueden utilizarse después del trasplante, pero con fines de tratamiento para las infecciones virales como tal, específicas, refractarias para estos pacientes. Eso también me pareció pues Sí, muy padre. hay líneas específicas para citomegalovirus, que es lo que nos da problema. No son accesibles aquí en México, pero sí están referidas en la literatura. Para Entonces, adeno, ¿no? Para adenovirus. Eh, Porque sí, tú dices que tiene tratamiento. Pues hay un adenovirus es pedacito, sintomático sí, y es menos grave, pero sí, para citomegalovirus, 5 niños de adenovirus. ¿sí? Y la única opción que nos dio el de Hopkins fue eso. Mandó un niño para hacer eso. Así es, son buenas opciones, pero no son muy accesibles en nuestro mundo. Tienen que ser células específicas. Las de citomegalovirus ya existen comercialmente. Es así. Las de los demás virus, hasta este momento no lo sé. Comercialmente. Ok. Y pasaremos a la documentación del implante, y si recordamos, pues de lo más importante es la documentación como tal del quimerismo. Les puse aquí una fotito de lo que era la quimera para la mitología griega. Era pues un animalito en forma de cuerpo de león que tenía una cabra en la espalda y una colita de serpiente que escupía fuego. Bueno, una combinación de un montón de animales, pero esto traducido pues para nosotros nos habla del porcentaje de células sanguíneas derivadas del donante que se utilizan para confirmar en el injerto como tal, y que nos habla de una herramienta para evaluar el riesgo que tiene de recaída el paciente cuando no está cumpliendo con estos quimerismos que van a ser, pues sí, en cadena. Entonces, si vemos aquí, pues la paciente tiene pues sus células, como quien dice, malas y sus células sanas. Y aquí tenemos al donante que tiene solo sus células sanas. Aquí, como quien dice, en esta parte que no tenemos fotito, sería el tratamiento mieloablativo, por ejemplo. Y una vez post-trasplante, son diferentes tipos de quimerismos que ya veremos las definiciones más adelante, pero a grandes rasgos nos habla de las células que todavía podemos encontrar del donante, ya sean sanas o enfermas, así como las células sanas, sanas o enfermas del receptor, y las células sanas del donante. Y tenemos diferentes definiciones. El quimerismo completo es cuando tenemos arriba ya de 95% de células del donante en el compartimento tanto mieloide como linfoide en nuestro receptor.
El quimerismo mixto es cuando tenemos entre el 5 y el 95%. Si se fijan aquí es un rango muy grande de tener un 5 a un 95%, porque nos habla de que el paciente puede tener pues diferentes picos entre no tener quimerismo, entre tener un quimerismo mixto o volver a tener un quimerismo completo y luego volver a tener un quimerismo mixto, o sea, no es lineal. Puede ser primero el completo y después pasar a uno mixto, pero el chiste es estar pues monitorizando sobre todo el conteo de células y que haya tanto mieloides como linfoides. Aquí recuerden la inmunosupresión, aunque es un tema, no estoy segura que se vuelva a tratar, pero clínicamente, ¿qué haces? Regulas la inmunosupresión. A veces solo retirando la inmunosupresión permites que te incremente el quimerismo. Aunque en ciertas patologías, sobre todo las aplasias que has trasplantado con cordón, es al revés, es intensificar esa inmunosupresión para que prendan las células, porque tienen un background importante de células T todavía del receptor. Pues ahí tienes que evaluar qué hacer. Okay. Y la ausencia del quimerismo, que es menos del 5% de células del donante. Y marcaban como otra definición que no encontré en todos, pero sí en algunos lo marcaban como quimerismo dividido, que se refiere que es como una mezcla, es una mezcla entre diferentes líneas celulares de uno y de otro paciente. Se ha descrito que algunos pacientes tienen anticuerpos preformados, por ejemplo, sobre todo estos en eritrocitos. Hay aplasias puras de serie roja secundarias a trasplante. No implantan nunca la serie roja y lo que debes de hacer es llevar a un quimerismo previo. Hay ciertos factores de riesgo que son inmunológicos la mayoría, pues tienes que estar al pendiente de eso. Desafortunadamente es bien difícil que te lo hagan por líneas el quimerismo. Generalmente te lo dan de leucocitos. Punto total, como todo. De leucocitos, Ah, exactamente, que casi siempre son las primeras células a implantar que ya vi. Para que te lo hagan de la pura célula roja progenitora es difícil. A veces te basas en la presencia de anticuerpos, la respuesta clínica, etc. Okay. Sí, pero sí es interesante ese tema. Y pues de qué forma vamos a analizar que nuestro paciente esté entrando en el quimerismo. Hay diferentes técnicas por polimorfismo, sobre todo la longitud de los fragmentos de la restricción, por citogenética, por el fenotipado de los glóbulos rojos, que es lo que nos mencionaba la doctora, por FISH, pero mencionaba que para aumentar la sensibilidad lo mejor es usar PCR y la secuenciación de nueva generación, que son como los más específicos y sensibles. Eh, para considerar que los pacientes están injertados, pues arriba se tiene que observar arriba de un 5% de células de CD3 del donante y recuentos de células sanguíneas pues normales, o se considerará que pues está en una primer falla de injerto. Y bueno, una vez que nosotros tenemos este injerto que ya se corroboró pues que está como tal presente con un número adecuado de células, hay vigilancia o controles a corto y a largo plazo que nos van a permitir como este cribado de infecciones que se pueden presentar en las primeras etapas después del trasplante y en las posteriores. En lo que hace mucho énfasis que esta vigilancia pues tiene que ser multidisciplinaria, con diferentes personal médico de diferentes áreas, tanto como de la salud mental, sobre todo por este aislamiento en el que el paciente se somete y pues también la familia. Hay algo que mencionan como reconstitución inmunológica, que también hay un tema específico para esto, pero una parte es el quimerismo y otra parte es la reconstitución inmunológica, porque después del primer mes todavía vamos a ver que hay deficiencia de neutrófilos y esta va a ser la principal causa de infecciones después del trasplante al mes de nosotros estar haciendo pues el seguimiento. Además, menciona que la reconstitución del sistema inmune va a depender de diferentes factores, como lo vimos al principio, así como depende de qué fuente sea el trasplante y de qué trasplante estemos hablando, si halogénico o no. Y El el tiempo, acondicionamiento, porque si sí. tú en tu acondicionamiento utilizaste antilinfocíticos de entrada, por ejemplo, rituximab, o en su momento cuando se utilizaba el PAN C56, que es el elotuzumab, pues eran diferentes. Por eso se dejó de usar, de hecho. O si usas ATG, te va a dar
un implante mucho más tardío de los linfocitos, por esa misma manipulación que tú le diste Ok. al paciente. Además menciona que más allá del primer mes ya puede haber como tal un número de linfocitos que van a ser adecuados. Sin embargo, la función va a ser anormal. Todavía la quimiotaxis, la fagocitosis y sobre todo la producción del superóxido todavía van a estar insuficientes. Y también en los primeros 2 meses, como el recuento de linfocitos B va a ser muy bajo, pues los anticuerpos también junto con las inmunoglobulinas van a estar disminuidos y va a ser, lo mencionaba ahí, como un bebé. Otra vez no vamos a tener que esperar al menos los primeros 6 meses para que haya linfocitos B de CD5 positivos, pero hasta los 2 años para que tengamos inmunoglobulinas en valores adecuados. Y lo siguiente ya son las tablas que nos hablan y que nos hacen énfasis en el día 100 del trasplante. Hay diferentes pautas para trasplantes autólogos y para trasplantes halogénicos. Esta primera es el trasplante autólogo. Esta nos comenta que lo ideal es que el paciente viva cerca del hospital una vez posterior al alta y que se estén haciendo evaluaciones continuas, sobre todo con los niveles de hemoglobina, para ver qué tanta transfusión está teniendo el paciente y marcadores específicos de diferentes enfermedades como los virales, que son lo primero en el primer mes lo que vamos a estar viendo, las infecciones. Y una vez pasados esos 100 días, arriba de los 3 meses, los controles van a ser los marcadores tumorales específicos, o sea, estar observando si nuestro trasplante está haciendo, pues, como tal el objetivo de nuestra enfermedad que estamos, por la cual fue la razón que le hicimos el trasplante. Aquí ya recomienda hacer la evaluación de la enfermedad mínima residual, si necesitamos el inmunofenotipo o algo molecular específico adaptado para cada enfermedad, ya sea si es tumor sólido, alguna leucemia, o si necesitamos hacer alguna biopsia de médula ósea, sobre todo en linfomas, y pruebas de imagen también para empezar a ver la reconstitución o la disminución de la enfermedad previa. Y a largo plazo se recomienda visitas cada 6 meses hasta los 2 años y después anualmente hasta al menos 5 años de seguimiento con exploraciones analíticas complementarias, que ahí había tablas específicamente para cada tipo de tumor, ya sea trasplante de órgano sólido o para algún trasplante de alguna leucemia. Y esta es la de trasplante halogénico, que lo marca en la evaluación clínica semanal durante el primer mes, cada 2 semanas hasta los 2 meses y luego mensual hasta dentro de los 6 y los 12 meses, a menos que surja algún otro problema que nos haga que las citas sean pues más frecuentes. En cada cita pues incluir el examen físico, hacer énfasis sobre todo en los datos que nos pueden mencionar como un H, alguna infección o alguna complicación pulmonar, estar tomando agentes virales, sobre todo por este periodo de ventana. Y si se fijan aquí, el aspirado, la biopsia de médula ósea lo marca que se puede realizar antes a comparación del autólogo, que tenemos que esperar más allá de los 3 meses. En el halogénico, dentro de los primeros 100 días ya podemos hacer pues este control. Y dentro de los siguientes 3 meses marcan sobre todo afectaciones a órganos blancos, sobre todo función renal, función hepática, estar observando si es pues un niño pequeño, el peso, la talla y el desarrollo. Aquí lo menciona que debe ser cada 3 meses durante el primer año y cada 4 a 6 meses durante el segundo año y anualmente a partir del tercer año, y también lo refiere que tiene que ser un mínimo de seguimiento de 5 años. A largo plazo, eh, se refiere que, como les mencionaba, que tiene que ser un mínimo de 5 años, pero ya las visitas ya no vamos a buscar virales a menos que el paciente pues esté bajo algún proceso infeccioso. Solamente son estudios complementarios, las enfermedades mínimas residuales que van a ser pues específicas de cada uno de los trasplantes y
si el paciente fue previamente tratado con quimioterapia o con radioterapia, también aquí a largo plazo ya nos mencionan que tenemos que sacar o estar pendientes como el riesgo de las segundas neoplasias para que no confundamos como el rechazo o el H más bien a nuestra segunda neoplasia, pues estar haciendo como un discernimiento entre esas dos. Y ya. ¿No? A ver, más bien que había a ver qué leyeron ustedes o qué revisaron. Ahorita, como hay un tema específico para haploidéntico, pues nada más considerar que esta también es una manipulación del increto, pero in vivo y que va, es un tema aparte, ¿no? Porque también se debe considerar. Entonces, ¿qué entendieron ustedes en forma global? Mencionaste mucho las depresiones de los linfocitos T, están un poquito a la baja, son costosas como ya vieron, pero sí se siguen utilizando, sobre todo en Europa, que es quien diseñó este tipo de tratamientos en un inicio, Alemania. Eh, Se usan en el contexto generalmente de haploidéntico, pero bien podrían aplicarse así como se está haciendo la depresión in vivo ahora en otros que no sean haploidénticos, para manipular el injerto hasta de un hermano, ¿no? Que tenga alguna diferencia de HLA, que no sea propiamente haploidéntico. ¿Sí, no? Y no se mencionó, pero también a veces se manipulan los autólogos para eliminar las enfermedades residuales mínimas, ¿no? En los tumores sólidos, son exponer a la médula ósea enferma a cierta cantidad de quimioterapia y después haces una especie de filtrado, lo cribas, lo retiras y ya infundes esa médula en autólogos. O sea, en autólogos también hay algo de, no se mencionó en esta clase, pero es importante saber que sí. Nosotros no tenemos acceso, en realidad no tenemos la experiencia como tal, pero sí se puede. La médula enferma, exponer a ciertos anticuerpos o quimioterapias y retirar luego nada más las células C34 con este tipo de depresiones y aplicárselas al paciente. Entonces se puede aplicar para haploidénticos, autólogos, de tener como en qué contexto lo voy a hacer. Si no siento que queda como algo muy en el aire, fantasioso, que dices, no, pues esto ni lo voy a aplicar y ya no forma parte de tu bagaje, ¿no? Si no lo aterrizas en alguien que haya leído algo o que tenga dudas sobre qué pacientes serían candidatos, pues los niños con neuroblastoma. Ideal, bueno, a mí se me antojaría, no existe, pero me encantaría que pudiéramos tener una reducción de los injertos muy alta, por ejemplo, en las células linfoblásticas o en las mieloblásticas, pero no existe todavía el método. Es como eliminar la enfermedad residual mínima, pero se antoja, ¿no? Probablemente hay investigadores que estén haciendo eso hoy mismo. Manipulaciones en las células in vivo. Y no hay ninguna contraindicación de estas depresiones, ¿verdad, doctora? O sea, a Bueno, todos se les puede hacer. se les puede hacer, pero sí se sabe que no es la misma calidad y los injertos pueden ser más tarditos. Y muchas de estas cosas las logras en el paciente en vivo, que es donde más he trabajado, los acondicionamientos. Es una manipulación que tú haces, pero previa a la infusión. Bueno, si ya no hay más dudas, pues acabó temprano hoy viernes. 15 minutos antes. Gracias. Ustedes.